Pues bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en el tercer capítulo de Transparente y con esa luz. Bonito, Aparte de bonito, Cansado. de modestia, no estaba aquí. bonito, cansado, con mucho trabajo, feliz de estar acá con ustedes otra vez, feliz de estar con este ser que me hace la vida casi imposible, pero muy feliz, sí, hace mi vida más feliz, más bonita y también imposible. También, eso es parte de la magia. Y emocionado por lo de hoy, porque estaba acordándome, bueno, que hace casi 5 años, que fue la primera vez que participé en un podcast que no era evidentemente, al que me invitaron hablando de chemsex, y cuando estamos en ciertos medios parecía que estamos hablando siempre y todo el tiempo y mucho y todo el mundo sabe de los términos que utilizamos. Y no, lo único que pasa es que vives en tu burbuja y ahí sí todo el mundo conoce lo que estás hablando, pero sales a la calle y es como si les hablaras en japonés. Entonces, pues bueno, hoy decidimos hablar de chemsex, qué es, sus implicaciones, por qué es importante saber de chemsex y qué tiene que ver con que estemos hoy aquí con ustedes. Exactamente. Entonces, creo que podemos empezar por decir qué es el chemsex o chemsex. Algunas personas dicen chemsex. Chemsex porque está castellanizado, chemsex en inglés de chemical sex. Saludos a Marta Baile, ella nunca va a decir chemsex. No, porque si a ella le enseñaron a decir chemsex, ella dice chemsex. Era al revés, no lo sé. Bueno, claro, ¿qué es el chemsex? Ok, pues básicamente el chemsex es tener sexo con sustancias, es decir, Drogarse bien sabroso para sentir más chido. exactamente. Ojo, como siempre, aquí no promovemos el uso de sustancias y tampoco las satanizamos, no vamos a hablar de si es bueno o malo. Lo que sí es importante saber es cómo funciona dentro de nuestros organismos y qué es lo que implica a final de cuentas. Y bueno, ya que interrumpí con la definición. No, bueno, básicamente eso es a grosso modo lo que puedo decir de que es el chemsex. Muchas personas todavía me he encontrado que no saben bien qué es, o lo leen, evidentemente como hace referencia al sexo, dicen, bueno, puede que es sexo, pero ¿sexo qué, no? Entonces, pues básicamente es usar este tipo de sustancias o dulces, como mucha gente habla Sí. le llaman las aplicaciones. Dulcera entró en algún lugar. Sustancias, pues básicamente la mezcla de esto, pues es el chemsex, ¿no? Pero, Maestro. a ver, Bueno, no, es que yo tengo un tema ahí. Una discrepancia. ¿cuál? Que- A ver, diga. Es que, bueno, desde mi perspectiva, chemsex existe desde siempre. Ok. Y en un par de foros que participé me malmiraron muy feo por decir que existe desde siempre, porque el término surgió en Inglaterra hace aproximadamente 15 años y los puristas, algunos no son puristas, pero las personas más familiarizadas con esto dicen, es chemsex porque el chemsex se refiere exclusivamente al sexo con sustancias que se da entre hombres que tienen sexo con otros hombres. Sí, foto con foto. Joto con joto, hombres que tienen sexo con otros hombres, no son hombres gays, sino puede ser hombres con hombres transexuales, o con mujeres transexuales, o con hombres heterosexuales, puede ser con hombres bi. Entonces, por eso HCH, hombres que tienen sexo con otros hombres, Ok, agarra a todo ese grupo, los ok, incluye a todos. ok. Y yo decía, bueno, sí, o sea, sí entiendo el definirlo ahí. Sin embargo, para mí, como especialista de salud mental, desde esa perspectiva, pues el chemsex existe desde que existe el alcohol en la humanidad, desde hace mucho tiempo. Y si tienes sexo estando medio borracho o el alcohol te ayuda a tener más fluidez o favorece la manera en la que tú interactúas sexualmente con alguien, no es estrictamente chemsex, pero al final de cuentas estás utilizando una sustancia sin necesariamente ser alguien gay para llegar a Pues una claro. relación sexual. Ahora, es que sí quería hacer esa aclaración porque Ok. la definición dice que incrementan el placer sexual, que incrementan, favorecen o alteran de manera favorable nuestra percepción dentro de la interacción sexual, y ahí sí son un conjunto de sustancias muy específicas las que los gotos, por eso las de gotos, usamos en Claro, LGBT. LG de gotos. De gotos. Ok. Jotos es una pasa que la historia se va a confundir, nos van a cortar Es una letra, así, no Sí. lo vamos a censurar aquí porque si no, me van a bajar el capítulo y luego ¿qué vamos a hacer? Ok, bueno,
sí es diferente la mecánica y las dinámicas que se establecen alrededor del sexo con sustancias entre los hombres que tenemos sexo con otros hombres. Ok. Entonces, por ejemplo, pues básicamente esta práctica se ha llevado no solamente en el mundo homosexual, sino también pues, en todos, ¿no? Cuando se utilizaba marihuana y todo. ¿Por qué te referís ahorita al chemsex directamente al mundo gay? Porque bueno, el término surgió, decía, hace 15 años en Inglaterra, como parte de llamar la atención de los especialistas en salud al estarse volviendo ya un problema de salud pública. Y donde lo que ocurría ya eran dinámicas que conocemos bastante, ahorita se lo de ellas, muy específicas, y todas eran en torno a la manera en la que utilizaban estas drogas. Ahorita vamos a platicar detalles, pero las conocemos: tachas, cristal, cocaína. En estos Silk Poppers, así, o la mezcla, y todas las anteriores, que ese no es tema de este capítulo, lo vamos a hablar después, ya se llama multiconsumo, policonsumo, y cómo afectaban o estaban afectando ya la salud física y mental de estas personas. Y de ahí surgió pues el término chemsex. Luego se hizo más popular por un documental que se llamó aquí. Entonces creo que hay 2 películas, ya más tarde hablaremos de eso. Y por eso hay una mirada específica a la manera en la que tenemos sexo con sustancias. Ok, de acuerdo. Pues muy bien, creo que es muy interesante ese tema porque finalmente lo estamos viendo mucho ya en redes, cada vez más. Pero te digo, todavía creo que queda esta como duda de qué es eso. No mucha gente está como pues, familiarizada con el término todavía. Entonces creo que es importante hablar de esto en este capítulo. Y pues antes de seguir les queremos dar una pues, recomendación que es más bien información transparente. Es una sección. Mira, nueva sección que Alfredo acaba de inventar y entonces se le van los propios nombres que le inventa. Ya las personas de esta condición, digamos, con tanta dispersión mental, pues les cuesta. Sí, ténganle paciencia. La verdad es que dije, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué estamos hablando aquí? Chavos, a ver, va, 3, 2, 1. Vamos a la información transparente. Información transparente. Pues bien, vamos a hablar del tema del consumo. ¿Cómo está el consumo en México? Quiero que me platiques un poquito de lo que hicimos esta investigación. Bueno, nosotros no hicimos investigación, crédito a quien lo merece. Estos son datos, los podemos mencionar como resultado de la encuesta que llevó a cabo el UNAM el año pasado entre personas de la población LGBT en cuanto a consumo de sustancias. Y a Alfredo le pareció muy buena idea, y creo que sí lo es. Y aquí tengo los datos. Platicar un poquito de cómo están los datos en general de el porcentaje de personas que han consumido alguna vez o consumen, no importa con cuánta frecuencia, las siguientes sustancias. ¡Tarán! ¡Tarán! Digo, aquí les voy a poner la tabla porque según yo esto estaba en orden, pero no me lo pusieron en orden. ¡Producción! Entonces, bueno, la marihuana es el primer lugar con 58%. Sigue, bueno, el éxtasis, o que le conocen como tachas, es el 17%. La cocaína tiene un 18%. Los poppers tienen un 33%. El GHB o G es 5% y el cristal tiene 10%. Entonces ese es el porcentaje, digamos, en México. Les vamos a poner una tabla por aquí, me parezca, en orden. Entonces, ¿por qué decidimos meter esto? Pues evidentemente tiene mucho que ver con el tema de cómo en México se distribuye o se consumen pues, este tipo de sustancias. Y pues eso nos lleva al siguiente punto, evidentemente, que es, pues, ¿por qué decidimos también hablar de esto? En el tema de salud mental, tema físico, tema emocional, por placer y la salud pública. Ok. Bien. Yo creo que hay que empezar por el placer. O sea, porque al final de cuentas, si estamos diciendo que hay sexo con sustancias, llegamos al consumo de sustancias durante el sexo para incrementar nuestro placer, o para explorar, o para sentirnos más cómodos. Hay muchas personas que vienen a mí en consulta, el tema es, yo no tanto lo primero que me metí teniendo chemsex porque estuviese buscando
expandir mi placer, sino porque necesitaba o buscaba sentirme más relajado, porque no aprendí a relajarme, o me sentía inseguro, o había situaciones en las que no me sentía completamente cómodo y alguien me lo ofreció. Y aquí me gusta mucho hablar del tema del placer, porque es muy importante que antes de, siempre que lo pudieras, y si no has tenido chemsex, antes de considerar el consumo de sustancias, tengas muy claro para qué lo quieres hacer y qué más puedes hacer además del consumo de sustancias. Y además creo que es importante saber qué tipo de sustancias te estás metiendo, qué provoca cada sustancia, porque hay veces que pues llegas ahí, te ofrecen algo y dices, pues sí, pero no sabes ni qué te van a usar. ¿Por qué? Porque ese tipo de sustancias de las que hablamos, si no estás familiarizado o si de repente te empiezas a sentir mal, evidentemente te va a hacer crecer todo lo que sientes. Entonces creo que me he topado también con esa parte de que mucha gente se empieza a sentir mal, o mucha gente dice, pues no sé qué es esto, ¿no? Entonces, lejos de disfrutar o de lo que se supone que es para placer, pues empiezan como, pues, digamos, a mal viajarse, que es un término aquí también muy utilizado. Entonces creo que es importante saber qué es lo que, si van a usar, lo que pues, no es que estemos diciendo que lo usen, simplemente que estén, pues que tengan la información, yo creo que consciente de qué es lo que van a utilizar, porque pues, va a pasar este tipo de cosas. Y no solo tener la información, porque inclusive puedes no tener la información siempre y cuando sea en un ambiente seguro. Esto es, con alguien a quien conoces, con alguien a quien sepa del consumo. Y estoy hablando en el caso de que sea tu primera vez y desconoces qué es lo que chingados está pasando, ¿no? Si te vas a meter algo, va a ser para disfrutar, estás seguro de que estás en este ambiente. Insisto, una persona que conoces, que sabe lo que está haciendo y que te va a cuidar. Y entonces puede ser parte de un proceso y una experiencia muy placentera. Ok. Bueno, entonces el primer punto es placer. Y después, ¿qué podemos decir sobre la salud? Ok, me gustaría ligar uno con otro. Okay. Con frecuencia van a escuchar decir que las drogas son como una lupa. Y lo dice, una lupa. ¿Qué? Lupa. Disculpen ustedes mi mala dicción, que tengo una persona que me corrige todo el día. Lupa. Una lupa. De esas que ven lupe. Sí. Ajá, sí. Escupe. Porque, digo, esta es la manera que yo lo veo, y hay muchas maneras de verlo. Si tú como persona estás buscando experimentar justamente lo que hablábamos, y decides consumir sustancias, y tu mundo está, digamos, en orden, estás chingón en lo personal, tus relaciones, tu autoconocimiento, etc. Y también estás chingón en cómo te dimensionas en cómo te relacionas con tu dimensión sexual, perdón. Entonces, a la hora que consumes, como va a funcionar como una lupa, pues va a ser una experiencia placentera, como decíamos hace unos minutos. O sea, va a estar chingón, va a tal vez expandir tus horizontes, ayudarte, etc. Desinhibir. Puedes desinhibirte más y cumple esa función que estabas buscando en ese momento. Te conoces mejor, te conoces con tu pareja o trieja o los 17 que estaban en el cuarto, eso no importa, y se va. Si tu relación contigo no está en su mejor momento, si estás pasando por una situación de crisis, si estás pasando por una situación de duelo, en general una situación complicada, o no estás pasando por una situación complicada, pero no llevas un buen trabajo personal, o sea, no has ido a terapia, no traes pedos contigo, con tu relación con el mundo, y le pones esa lupa, va a pasar también lo mismo. Se va a ver más grande todo eso, va a parecer que las situaciones son más complicadas, y ojo, y aquello que estabas intentando resolver, va a parecer que lo resuelve, no que tú lo resuelves, sino que la sustancia lo resuelve, y es ahí donde pueden empezar los procesos de consumo más constante, de adicción, etcétera, etcétera, y que se vuelven más complejos de controlar porque no estás resolviendo la situación per se, tú mismo. Estás poniendo la solución ahí. Es decir, te puede causar, como lo que decía anteriormente, ¿no? Un viaje, o te puedes sentir mal. Después, eso es como la resaca, ¿no? O sea, empiezas al otro día de ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? O sea, lejos de ser placentero, termina siendo un problema, o termina causándote pues una resaca moral, ¿no? Más que el placer. Entonces, y también checar dónde están tus prejuicios y qué piensas sobre el consumo de sustancias antes de consumirlas.
Porque muchas personas llegan a consultas diciendo, es que después me sentí de la verga por... ¿Ya no está mal? Sí, esto, bueno, sí. Lo bueno es que... Después me sentí muy mal porque en mi concepción del mundo, los consumidores de sustancias son malas personas. Las sustancias son malas. Entonces, puta, ya te pusiste una carga a ti con una idea que ni siquiera corresponde a la realidad y entonces estás latigando, te estás maltratando por el simple hecho de haber pasado un buen rato. Así es. Pero bueno, creo que también eso es parte de ir aprendiendo y tener la información desde antes, ¿no? Y además, creo que también el tema de la salud, podemos hablar de salud, digamos, física, ¿no? Que es el tema de las enfermedades. Okay. Las transmisiones. Wi-Fi. Es que yo tengo un tema de dislexia muy grande. Entonces, pero bueno, las enfermedades de transmisión sexual, que ya no son enfermedades de transmisión sexual. Que sigue peleando conmigo porque por más que le digo ITS, le valen 3 hectáreas de zanahoria. ITS. ¿Y qué pasa aquí? Pues obviamente el tema del chemsex y sobre todo cuando estás con este tipo de sustancias, evidentemente la que te desinhiben tanto suele ser, no estoy diciendo que siempre, pero la protección de repente, el usar condón o demás, pues queda de lado. Entonces aquí es donde te expones más a tener alguna ITS, ¿no? A contraer algo, y creo que esto también es importante y es lo que está justamente también en el capítulo, ¿no? Que crecen las enfermedades de transmisión sexual y crece pues evidentemente la tasa o la crisis que estamos pasando en salud pública, ¿no? Entonces creo que eso también es importante decirlo, que cuando tienes como esta exposición o cuando decides también hacerlo, que repito, no es siempre, pero sí tiene como una predisposición a que te descuides en el tema pues protección básicamente. Pasa ese tipo de cosas. Okay. En general, a la hora que estamos consumiendo sustancias, pues obviamente se modifica la química del cerebro. Hay, en la mayoría de los casos, un subidón de dopamina, te sientes súper relajado. Al relajarte, tus defensas, y por defensas me refiero a tu estado de alerta disminuye, y es muy común que si usabas protección no la uses, o si no la uses vayas más allá, entonces puedan ocurrir estas cosas. Creo que el tema da para... Y lo hemos platicado, que seguramente habrá este capítulo y otro más, por lo menos 3 en los que podemos platicar a detalle este tipo de situaciones. Y es importante tener en cuenta este tipo de condiciones que se dan cuando estamos teniendo chemsex. Esto es, si lo vas a hacer y se vuelve parte de tu práctica cotidiana o tu práctica regular, es también importante que tus hábitos en cuanto a testeo, esto es, que te estés verificando, como si fueras el coche, no, que estés haciendo tus pruebas de ITS con regularidad cada 6 meses, con la periodicidad que elijas, pero no dejes de hacerlo. Y aparte también es importante hablar justamente no solamente del uso del condón, sino pues también de otras alternativas que ya existen, que ya están muy presentes en México, como el PrEP, que si bien pues no te protegen de todo, estás al menos pues muchísimo más seguro de otras cosas, ¿no? Ok, pues sí, te proteges de infecciones por VIH. Pues sí, o sea, te protege contra el VIH, pero pues hay también que hacerte responsable de todas las demás infecciones de transmisión sexual que pueda haber. Y cómo sabes qué hacer en ese caso, primero sabiendo si adquiriste alguna de ellas, y eso lo sabes haciendo tus pruebas de manera regular. Gracias. Okay. Y la última parte es contexto, que es dónde, cómo y con quién. ¿A qué me refiero con esto? A qué está ocurriendo con nosotros como comunidad cuando hablamos a través de no nada más hombres que tenemos sexo con otros hombres, sino en general las personas que tenemos que usamos sustancias durante el sexo de manera regular. Es qué tipo de usuarios somos, identificar también cuáles son nuestras reacciones regulares y en el ambiente en el que nos movemos, cuáles son las dinámicas. Parece cualquier cosa.
Sin embargo, es importante saber si las personas con las que te vas a relacionar o con las que estás teniendo chemsex son un grupo reducido, son un grupo más grande. Es una sola persona. Es una sola persona, es tu pareja, lo que decíamos el otro día, o sea, la comunidad de consumo a la cual pertenezco, y decía, pues la comunidad de consumo a la cual pertenezco son 3 personas. Y es muy diferente la dinámica a cuando son muchas parejas sexuales. Ni una es mejor que otra, simplemente tenerlo presente para también tener presente de qué manera es que tú vas a ir generando tu propia gestión. O sea, hay mucha gente que no usa la palabra gestión, pero para mí me parece la más clara es cómo me voy a mover en este show. O sea, sí, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo lo controlo? Controlar es ya, o sea, como ir un pasito más adelante en decir, ok, ¿estoy o no generando adicción a la sustancia? Que bueno, el simple hecho de hacerlo de manera constante ya implica que hay cierto grado de adicción. Creo que sí hay una relación entre el chemsex y las adicciones, ¿no? Porque evidentemente cuando empiezas a sentir, o esta sustancia me llevó a sentir algo que nunca había sentido, y justamente empiezas a usarlo más como, digamos, una muletilla cada vez que tienes sexo, y cada vez es mayor, se incrementa, y si no tienes todas las herramientas de las que hablamos anteriormente, creo que se puede descontrolar un poco el asunto. O mucho. Entonces eso es lo que ya nos lleva a un consumo problemático, que esto será un tema de otro episodio, pero creo que sí viene muy en relación con el tema, ¿no? Como decir, no es siempre, pero creo que sí va creciendo. Ok. Y bueno, comenzando tal vez con conclusiones, hablando, hemos estado diciendo mucho la palabra, ¿no? ¿Quién sabe cuántas veces dijimos chemsex a lo largo del capítulo? Antes de las conclusiones, yo creo que podemos hacer una recomendación. ¡Eso iba a decir! Ok. Bueno, le gané. yo quería hacer la recomendación transparente porque iba a llegar el tema que hemos dicho mucho, chemsex. Hay un documental que está en Amazon, ahorita sí no me recuerdo si está en Amazon, y se llama justamente Chemsex. Busquen Chemsex en Amazon, está disponible. También creo que la película la vende como tal. Y vale bastante la pena porque es esta investigación este documental que se llevó a cabo en Inglaterra sobre la parte más ruda de chemsex y de cómo un grupo de hombres homosexuales están buscando, ya ahí sí hablando de consumo problemático, resolver las situaciones a las que las llevó este primer consumo que después se fue volviendo, como suelo decir, sexo sin sexo, porque el consumo comienza a reemplazar este disfrute, después el disfrute ya no existe porque evidentemente requieres consumir más y más y más y más y más, vas incrementando las cantidades, los niveles de consumo y las sustancias. Y las sustancias, llegamos al policonsumo del que hablábamos hace un rato, y entonces empiezan a ocurrir situaciones que ya se salen del control de las personas. No es con la intención de asustar, pero creo que es una mirada bastante objetiva de esta situación en específico, hablando de Inglaterra, que se puede presentar en varias partes del mundo. En España, por ahí hay una obra que se llama El G, que es bastante buena, y por ahí también hay un documental muy interesante, que de hecho se nos prendió el foco para ser transparente viendo una producción de ese documental. Así es, de hecho, la primera vez cuando se empezó este proyecto fue porque vimos este documental y justamente hablaba que estaban en un cuarto, si no mal recuerdo, ¿no? Consumiendo, y se les volvía pues, un problema porque al final ya no, como dice, ya no era sexo, ya además era consumo más que sexo. Okay. Entonces es interesante, vean les vamos a poner la portada aquí para que la vean y muchas gracias por la recomendación. Y pues bueno, como conclusiones, morros, morras, morres, tu placer es tuyo. Y mi creencia es que vinimos al mundo a experimentar. O sea, que nuestro fin último como personas es experimentar cosas para aprender, para crecer. Entonces, vale la pena experimentar con todo lo que queramos y podamos. Y ahora que estamos hablando del tema sexual, por supuesto que también en el sexo, mi punto de vista ahí es: hazlo de la manera que te haga más feliz, de la manera que te deje más satisfecho, y siempre con responsabilidad y pensando un pasito adelante para qué quieres hacerlo. Y en ese para qué puede que tengas respuestas muy, muy interesantes. Lo quiero para entenderme mejor con mi pareja. Entonces a lo mejor lo que necesito es entenderme mejor con mi pareja, no tanto consumir. O también consumir, ¿sí? No es
no es ni estigmatizarte ni estigmatizar el consumo como repetimos tanto acá, sino en ir entendiendo cómo desde la perspectiva de tu placer, de tu autoconocimiento, eso puede volverse algo muy divertido y muy chingón y evitar que se vuelva algo doloroso y que te lleve a un lugar que no quieres estar. Exacto, y siempre, como dice, con responsabilidad y siempre estando consciente de quién eres tú y qué quieres hacer. Jamás lo permitas como por obligación, jamás digas, ay, bueno, porque me está presionando alguien, no lo hagan por eso. Finalmente, si lo van a hacer, que sea con responsabilidad, con mucha decisión y siempre infórmense. O sea, yo digo siempre infórmense, hay información ya disponible, o sea, de qué es lo que quieren usar o van a usar, no lo hagan sin hacerlo, sin leer un poco de ello, porque finalmente, como les digo, cada cuerpo es diferente, sí, pero las reacciones al final son casi las mismas en cada sustancia. Entonces, por favor, lean un poco de las sustancias que les están ofreciendo, no se dejen ir nada más porque alguien lo está haciendo en el grupo o porque alguien me lo ofreció y así. Mejor, primero, estén conscientes con ustedes mismos, platiquen con ustedes mismos y digan, a lo mejor definitivamente yo no voy por acá, no lo hagan. Entonces, creo que es importante tener esto en cuenta. Por favor, para que no se les haga de control, porque al final, si lo que quieren es disfrutar, que sea así, disfrutar. Si no, así están bien, ¿no? Y cuéntenos ustedes qué consumen, qué han consumido, cuál ha sido su experiencia, dónde se encuentran en este momento, si no lo han hecho, si tienen curiosidad, qué han considerado, que no. Está muy padre porque entonces de esa manera hacemos comunidad. Y por último, si sienten que su consumo está generando ya situaciones que no son las que esperaban o que les está saliéndose de las manos, pues acérquense a nosotros, acérquense a Transparente. Aquí están nuestras redes siempre disponibles y seguramente en grupo podemos hacer algo para resolver aquello que ustedes están presentando y que no les está gustando tanto o que se está convirtiendo en un problema en este momento. Así es. Les vamos a dejar las redes sociales, aparecen en el transcurso del programa, pero les dejamos aquí las redes sociales y pues nada. Creo que es importante cuidarse y recibir ayuda siempre. Y si creen que se les está saliendo de las manos, busquen la ayuda siempre. Pues muchas gracias, nos vemos en la próxima. Les mandamos muchos besos en sus partes. Por ahí. Los queremos montones. Bye bye. Bye.